Hola amigos televidentes y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Hoy, como un miércoles más, damos inicio a nuestro segmento de hábitos cardiosaludables con el doctor Giner Rizzo, y hoy vamos a estar tocando un tema muy importante como es la grasa, como es nuestro peso ideal. Para iniciar, doctor, me gustaría de que usted nos diga cómo podemos saber si en realidad estamos en nuestro peso ideal. Es que clásicamente lo que se ha evaluado en los pacientes, en las personas, es el peso de los pacientes, ¿verdad? Entonces lo primero que se desarrolló fue el peso ideal, el peso para la talla, y eso se hizo un índice, que es el índice de masa corporal. Para hacer el índice de masa corporal lo que hay que hacer es tallarte y pesarte, y luego hacemos el peso en kilos entre la talla en metros cuadrados. Eso es una fórmula y eso nos da el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que clásicamente se ha utilizado para ver si una persona está normopeso, bajo peso, sobrepeso u obeso. Realmente cuando una persona tiene ya más de 25, ese índice de masa corporal está sobrepeso, y si tiene más de 30 o más, está obeso. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema es que no es lo mismo saber si tienes un peso basado en músculo o basado en grasa, y eso es lo que se ha venido demostrando. Vamos a partir de que en la práctica clínica todavía se sigue utilizando el índice de masa corporal, y todavía es útil porque no es accesible para toda la población medir la grasa corporal, pero poco a poco eso se va a ir reemplazando y se ha ido reemplazando para mejor determinar la grasa del cuerpo, qué porcentaje de grasa tiene un paciente, y no solo el peso para la talla. Por ejemplo, este luchador y actor que es La Roca, puedes medirlo y le puedes tomar el peso de ese paciente y lo sacas para la talla y le va a dar un índice de masa corporal de más de 30, y vas a decir que está obeso según el índice de masa corporal, pero realmente lo que pasa es que el peso de él está mayormente determinado por músculo. Entonces eso no es una verdadera obesidad. Es simplemente un sobrepeso basado en músculo. Por eso es que ahora se miden otros índices. Se mide, por ejemplo, uno que es bien práctico y que está accesible para toda la población, son las circunferencias. La circunferencia abdominal y la circunferencia de la cadera, la circunferencia de los brazos. Entonces, se ha demostrado que existen una relación: a mayor circunferencia abdominal, mayor riesgo cardiovascular, porque eso expresa la cantidad de grasa que tienes en el abdomen. Hay dos tipos de obesidad. Según la circunferencia abdominal y según la circunferencia de cadera, hay dos tipos de obesidad, y se representa fácil, así que dicen la obesidad tipo pera, que es la que es más obeso, pero es de las caderas. Son esas personas, especialmente mujeres, que tienen las caderas grandes. Entonces, esa obesidad no es tan dañina para el sistema cardiovascular, porque esa grasa no es metabólicamente activa, o sea, no eleva, no obstruye las arterias del corazón, del cerebro. Entonces sí tiene efectos adversos sobre las caderas, sobre las rodillas, sobre los tobillos, tiene otras complicaciones, pero no son en sí las de la diabetes, las de colesterol elevado y enfermedades de obstrucción de arteria. Esa es la obesidad tipo pera. Y la otra, que es peligrosa, es la tipo manzana, que son los hombres especialmente, que son más barrigones, o las mujeres que son más barrigonas, y la circunferencia abdominal está alta. Entonces, esa sí es dañina, porque esa es grasa visceral, es grasa que metabólicamente, o sea, el cuerpo la moviliza, y sí tiene riesgo de desarrollar azúcar alto, que es la diabetes. Sí se relaciona con elevaciones del colesterol malo, con obstrucciones de arterias del corazón y con obstrucciones del cerebro. Entonces, es una forma fácil de medirlo con la circunferencia, con 1 centímetro, y con la circunferencia de la cintura y de la cadera. Otra forma es a través de algo que se llama plicometría, que es con unos aparatitos especiales que se mide el pliegue cutáneo de los brazos, de acá del deltoides y del abdomen. Eso es un poco menos accesible.
Otra forma importante es la bioimpedancia. La bioimpedancia es un tipo de pesa que se realiza para medir a través de una pequeña descarga eléctrica. Se envían unas descargas eléctricas por las manos y por los pies, y a través de la velocidad de conducción de la electricidad determinas el porcentaje de grasa, tanto corporal como visceral, y el porcentaje de músculo. Eso se llama bioimpedancia. Y la última forma es la resonancia magnética nuclear, que es la mejor técnica, pero que realmente es muy poco accesible porque es altamente costosa. Entonces, esas serían las principales formas: a través del índice de masa corporal, que es la más básica y la que tenemos que ir dejando, porque solo nos dice el peso para la talla, pero no nos dice qué porcentaje de grasa tiene. Después tenemos uno que es accesible, que son la circunferencia abdominal y la circunferencia de cadera. Después tenemos las plicometrías, que es un poco accesible, la bioimpedancia, que cada vez se está haciendo más accesible, y la resonancia magnética nuclear. Y de toda esta, doctor, ¿cuál es la mejor? Ok. Como les habíamos dicho, la mejor es la resonancia magnética, pero no es costo efectiva. No le vamos a estar mandando una resonancia a una persona para ver el porcentaje. Si me preguntan a mí, yo sería la bioimpedancia y la circunferencia abdominal. Esas serían unas que son bastante más accesibles y nos expresan bastante bien realmente el porcentaje de grasa y el riesgo cardiovascular, metabólico de esos pacientes. ¿Y cuáles son los tipos de grasa? Ok, entonces el cuerpo tiene, vamos a hacerlo así en resumen porque son varios tipos, pero tiene dos grandes tipos de grasa que podemos medir. Podemos medir la grasa corporal total y la grasa visceral. La grasa corporal total es, como te decía, si una mujer tiene muchas caderas o tiene mucho busto, mucho pecho, mucho seno, entonces va a salir una alta proporción de grasa corporal total. Pero esa grasa en sí no es tan dañina. La que es más dañina es la grasa visceral, la que está especialmente en el abdomen, dentro del abdomen, porque también acá hay una grasa que es la grasa subcutánea. Entonces, en resumen, la grasa más dañina sería la grasa visceral. Y la grasa corporal también es una forma de estimar el porcentaje de grasa, pero realmente la más dañina es la grasa visceral. Recordemos siempre eso: persona con una circunferencia abdominal elevada o una tipo manzana, esa es la obesidad, que es metabólicamente más dañina. Ya hemos hablado de los tipos de grasa, ¿verdad? Pero existen valores indicados, y también cómo podemos hacer para disminuirlos. Ok, entonces dijimos, si lo único que tenemos accesible es el peso para la talla, entonces ya sabemos que le preguntamos al médico el índice de masa corporal y nosotros tenemos que tenerlo menos de 25. Si estamos menos de 25, entre 19 y 25, quiere decir que estamos en un peso ideal. Pero ya sabemos que no sabemos qué composición corporal que tenemos, ¿verdad? No sabemos si estamos en peso ideal en base a grasa o en base a músculo. Pero bueno, el índice de masa corporal menos de 25. Después tenemos la circunferencia abdominal, ¿verdad? Medida con 1 centímetro, eso sería más de 102 en el hombre, ya es muy alto, y más de 88 en la mujer también es muy alto. Esos son los límites a partir de los cuales ya comienzan a verse más complicaciones cardiovasculares. 102 en el hombre y 88 en la mujer. Luego tenemos el índice cintura-cadera, que es medir la cintura y medir la cadera, y eso lo dividimos. Si eso es más de 1 en el hombre y más de 0.8 en la mujer, entonces quiere decir de que eso está muy alto y tenemos una obesidad central, ¿ok? Y la grasa corporal. La grasa corporal total depende mucho de la edad y del sexo. Entonces, pero podemos decir en resumen que un hombre debe de tener menos del 25% de su composición corporal de grasa, y la mujer tiene que tener menos de 35%, por lo que habíamos dicho que influyen los senos y los glúteos. Entonces las caderas, eso es algo fisiológico de la mujer, ¿verdad? Que tenga un poco mayor de composición de grasa. Entonces la grasa corporal total debe de ser menos de 25 en el hombre, en resumen, vamos a decirlo así, y menos de 35 en la mujer. Y la grasa visceral, entre más baja la tengamos, mejor. ¿Verdad? Más baja la grasa visceral, mejor. Entonces, un valor de corte ideal sería menos de 12. Cuando tenemos menos de 12 de grasa visceral, eso quiere decir de que estamos en una composición corporal ideal. Ahora,
¿Cómo disminuirla? Eso se llama recomposición corporal. Porque lo que nosotros queremos no solo es que el paciente baje, la persona baje de peso. Lo que queremos nosotros es que baje de grasa pero suba de músculo. ¿Ok? Entonces, si se hace, por ejemplo, un cambio un plan de recomposición corporal basado solo en una dieta baja hipocalórica, o sea, que sea una dieta con poca comida, vamos a decirlo así, ese paciente va a entrar en algo que se llama catabolismo, que es consumo pues, de tus reservas, pero vas a perder músculo y vas a perder grasa. Y ese no es el objetivo. Queremos que baje la grasa y que suba el músculo. Entonces tenemos que hacer. Hay algo que es interesante, que es el ayuno intermitente. Nosotros, el ser humano fisiológicamente ha estado preparado para las necesidades, pero no ha estado preparado para las abundancias. Entonces, es muy fácil que cuando un ser humano tiene mucho acceso a la comida, pues lo que hace el cuerpo es almacenar eso para después. Pero no está acostumbrado fisiológicamente y evolutivamente para cuando tiene exceso de comida. Entonces, lo que hace es almacenarlo en grasa, pues. Entonces, lo que hay que hacer es combinar un ayuno intermitente regulado con un ejercicio físico. El ejercicio físico normalmente se hace en planos de entrenamiento por músculo. Hoy voy a hacer pierna, mañana voy a hacer espalda, mañana voy a hacer brazo. No, en este caso serían un entrenamiento basado principalmente en ejercicios que involucre todo el cuerpo, y así es menos intenso y así lesionas menos el músculo y se va a encargar solo de ganar músculo y no de repararlo. En el caso estamos hablando de recomposición corporal. Si lo que ya es un atleta para ganar músculo, eso es distinto, es por grupos musculares. Otra cosa importante es que los pacientes, cuando comienzan a hacer un programa de recomposición corporal, que es el ejercicio físico, la dieta que dijimos, entonces comienzan a hacer ejercicio físico y su dieta, y no bajan de peso, porque están haciendo ejercicio físico. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que durante el ejercicio físico y durante la dieta, el cuerpo, como dijimos, está haciendo una recomposición corporal y comienzas a perder grasa y a ganar músculo. Y si te sigues midiendo el peso más bien puede incluso subir, porque los músculos es más pesado que la grasa. Entonces, lo que hay que medir no es, y se frustran los pacientes. Entonces, no hay que guiarse por el peso, hay que guiarse por la circunferencia abdominal o por el porcentaje de grasa. Así no. Hay que tenerlo claro para que no se frustren porque no pierden de peso. Entonces sería ayuno intermitente, ¿verdad? Entonces se podría hacer, vamos a decirlo así generalmente, podría hacerse un ayuno intermitente con pequeñas cantidades de proteínas en la fase de ayuno y después dar carbohidratos, pero los carbohidratos tienen que ser carbohidratos complejos. Por ejemplo, hay algo que se llama índice glicémico. Vos podés tener una hamburguesa, y vamos a decirlo así, una hamburguesa tiene 500 kilocalorías. Y después tenés un bistec, vamos a decirlo así, pero también, entonces, y tiene las mismas 500 kilocalorías. Pero lo que pasa es que este alimento de las hamburguesas puede ser de que tiene un índice glicémico muy alto, es como las gaseosas. Te lo tomas, inmediatamente el cuerpo lo absorbe y hay una gran cantidad de azúcar, hay un pico de azúcar muy grande en el cuerpo y el cuerpo no sabe qué hacer con esa gran cantidad de azúcar y lo convierte en grasa. Mientras que si es difícil de digerir, entonces el pico de azúcar es más bajo y eso hace que el cuerpo le dé tiempo de irlo gastando. Entonces no hay una sobrecarga de azúcar y por eso no se almacena con grasa. Entonces no solo es la cantidad de comida, es la calidad de la comida. Entonces lo que se recomienda son carbohidratos complejos, ¿verdad? Muchas frutas, muchas verduras, muchas vegetales, como lo dice nuestra dieta, ¿verdad? La pirámide de dieta norteña. También se recomienda fibra no soluble, la cebada, también se recomienda la chía, ¿verdad? Entonces son carbohidratos que sean difíciles de digerir. Y las grasas, pues tiene que mantener una grasa. Si nosotros necesitamos alimentarnos con grasa, pero tienen que ser grasas saludables como el aceite de oliva, como los aguacates, como el pescado, ¿verdad? Que tiene alto contenido de grasa, pero es saludable. Entonces dijimos una dieta basado en ayuno intermitente
con pequeñas raciones de proteínas durante la fase de ayuna. Por ejemplo, está la 16-8, que son 16 horas de ayuno con 8 horas de comida. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en las 8 horas de alimentación que tenés, entonces ahí puedes distribuir tus carbohidratos, tus proteínas, ¿verdad? Y las grasas. Y en la fase de ayuno puedes estar comiendo un aguacate con huevo, con tortilla, y así lo vas haciendo a pequeñas dosis. La otra cosa es el estrés, tratar de evitar el estrés psicológico, y es muy importante el sueño. El sueño te ayuda también en la fase de recomposición corporal. Entonces son los mismos pilares: la dieta, el ejercicio, el descanso. Antes de finalizar, doctor, sabemos que mañana, el 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Sí, es el Día Mundial del Corazón, ¿verdad? Y este día se diseñó para que tomemos conciencia. El gran problema es que se toma muy poca conciencia de los factores de riesgo cardiovascular. Muchas veces la persona padece de la presión alta y no se controla porque no le toma tanta importancia, así como el peso, así como el colesterol alto, los triglicéridos, el hábito de fumar, el poco ejercicio físico, pues son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta siempre y tenerlos muy presentes, porque recordemos que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardíacas. La principal causa de muerte en Nicaragua son las enfermedades del corazón. Entonces hay que tomar conciencia de esto y atacar los factores de riesgo cardiovascular. Una cosa que es importante es que hay que ser consistente. No es una cuestión de estar queriendo curar o controlar la obesidad o el peso o el sobrepeso en unos 2 meses. No, hay que hacerlo lento pero consistente, y de eso se trata. Hacer las cosas de una forma consistente. Gracias, doctor. De esta manera nosotros llegamos al final de este segmento de hábitos cardiosaludables. Los invitamos a ustedes a que puedan seguirse educando en estos temas tan importantes con nosotros todos los miércoles.